¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 10 de la mañana con 3 minutos comenzamos un nuevo capítulo de Jueces en Línea. Durante toda esta semana hemos conversado con magistradas y magistrados de Antofagasta, Valparaíso, La Serena y hoy día viajamos informativamente a Osorno. Presento a nuestra jueza en línea del día de hoy, Verónica Villamizar, jueza de familia de Osorno. ¿Cómo está usted, magistrada? Buenos días, Julio, ¿cómo estás tú? Muy bien por acá. Muchas gracias por estar en línea. Durante toda esta semana hemos conversado con magistrados de todo el país sobre esta ley que ya comienza su ejecución mañana y en los próximos días, como es la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Invitamos a todas las personas que están conectadas a través de nuestro Facebook Live que en los comentarios de esta transmisión puedan hacer sus consultas. Nosotros la agruparemos, la leeremos y la magistrada Villamizar le dará respuesta dentro de la medida de lo posible, obviamente. Magistrada, esta es una ley que se cataloga como trascendental. Se cambia el paradigma en donde las personas que le deben pensiones de alimentos son casi detectives. Ella misma lo ha escrito en los comentarios donde tienen que hacer casi una persecución, una investigación para saber qué pasa con la persona que debe, qué ingresos tiene, cuáles no, cuál es su domicilio, miles de etcétera que todos sabemos. ¿Se nos puede graficar, por favor, cuáles son las principales diferencias de la ley que rige hasta el día de hoy y la ley que comienza ya a regir mañana sobre el Registro Nacional de Deudores? Bueno, esta ley estableció mecanismos que facilitan que ponen la visión en niños, niñas, adolescentes, que son los beneficiarios de la pensión de alimento, pero también en su representante legal, que en su gran mayoría, más del 90%, son mujeres. Así es. Como decías tú, la idea es facilitar el cobro. Va a haber una liquidación mensual automatizada que van a hacer los tribunales, pero para que esto sea más fácil, el Poder Judicial ha avanzado en un sistema automatizado de las pensiones que están en UTE. Entonces hay que trabajar en que el pago se cobre y se reajuste en unidades tributarias mensuales. Ese es un primer gran paso. Luego de eso, cuando se detecta que se han acumulado deudas de 3 mensualidades consecutivas o 5 discontinuas, automáticamente el sistema ingresará a este deudor moroso al registro civil, a este registro nacional de deudores. Y este registro no es solo un DICOM de deudores de pensiones de alimentos, sino que establece mecanismos para cobrar las pensiones a través de una serie de instituciones. Se va a limitar que el deudor pueda transferir bienes, pueda transferir automóviles, se va a cobrar a través de indemnizaciones, por ejemplo, laborales que pudiera recibir, juicios ejecutivos. No va a poder sacar pasaporte, no va a poder sacar licencia de conducir, entre otras cosas. Magistrada, los expertos han dicho que esta ley, como la filosofía de esta ley, tiene que ver más con el fin de cobrar, es decir, de que se reciba la plata, más que el castigo al deudor, como era lo otro, que era lo típico que uno decía como el apremio, la reclusión nocturna, etcétera, que era como el castigo, pero habían pocas condiciones para exigir el pago, finalmente, a diferencia de este. Exactamente. Actualmente los apremios limitaban la libertad de una persona en cuanto a arrestos nocturnos, no poder salir del país, etcétera. Pero ahora hay mecanismos claros para buscar dinero, retenerlo y pagar directamente. Incluso no va a tener que hacer un juicio ejecutivo, que era lo que muchas a madres tenían que hacer en el caso que, por ejemplo, pudieran retener un inmueble, pudieran retener dinero en una cuenta corriente bancaria. Magistrada, ya están llegando las preguntas. Saludamos a todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales del Poder Judicial. Le piden una aclaración, si nos puede explicar mejor el cambio de pensiones de alimentos de pesos a UTM, por favor. Usted lo dijo que era muy importante. Si nos puede desarrollar un poco la idea de la razón y cómo se hace. Desde la publicación de la ley el año pasado, en noviembre del 2021, todas las pensiones de alimentos que se fijan de ahí en adelante se deben establecer en la unidad reajustable, que son unidades tributarias mensuales. Las pensiones establecidas con anterioridad a la ley, para que puedan ingresar a este sistema automatizado de liquidaciones, deben requerir los alimentarios, su representante legal, que se cambie el sistema de reajustabilidad a unidades tributarias mensuales. Para eso, en Oficina Judicial Virtual existe un trámite fácil donde se requiere el cambio a UTM y ahí automáticamente va a entrar a estas liquidaciones mensuales a partir de este
Magistrada Bimasal, solo para graficar, si las personas mantienen su liquidación de alimentos, perdón, su pensión de alimentos en pesos, una persona, un funcionario judicial tendrá que hacer a mano su liquidación. Si la convierte a UTM, es el sistema informático automático lo que lo va a hacer. Esa es la diferencia. Hay dos cosas A importantes, ver. porque para entrar a la liquidación mensual automatizada hay que requerirlo las pensiones que fueron anteriores al 18 de noviembre del 2021. No solo el cambio UTM, porque o puede pedir el cambio UTM y entra a la automatización, o puede pedir en estos días La una liquidación, liquidación perfecto. y entra a la automatización. Pero para que esta automatización sea más rápida, lo que ha podido avanzar hasta ahora el Poder Judicial es en un sistema para las que están en UTM. Las que no están en UTM, por ejemplo, que están con IPC o con ingresos mínimos mensuales, esas van a tener que hacerse manual. Y son muchas las que están pendientes de cambio a unidades tributarias mensuales. Un llamado entonces a la ciudadanía que nos está escuchando ahora, haga el trámite, se hace a través de la oficina judicial virtual, un botón de trámite fácil y va a poder hacer la solicitud rápidamente para que pueda hacer la conversión. Ya están llegando bastantes preguntas, magistrada, estamos conversando con Verónica Bimasal, jueza de familia de Osorno. Es decir, y la gente incrédula le dice, ¿de verdad que no voy a tener que ir nunca más al tribunal a declarar la deuda? Eso va a ser automático desde ahora en adelante. ¿Cierto, magistrada? Que ha pedido entrar en este sistema va a ser automático, los jueces estamos y los tribunales estamos obligados mensualmente a calcular la deuda existente. ¿Existe o no exista deuda? Se van a calcular todas las pensiones fijadas. María de Concepción nos pregunta, a mí me pagan mensualmente la pensión, pero nunca es el monto total que dice el Tribunal de Familia. Me imagino, un ejemplo, si es 100.000, pagan 80.000, 50.000, 40.000. ¿Esta persona va a ingresar al registro de deudores? Si se le acumulan, en definitiva con estos remanentes, 5 pensiones discontinuas, porque este caso va a ser el de los discontinuos, sí va a entrar al registro de deudores de pensiones de alimentos. ¿Cómo se hace efectivo? Nos pregunta Stephanie de Copiapó. ¿Cómo será efectivo, por ejemplo, el pago de la deuda cuando se vende una casa, se inscribe una casa o se vende un vehículo? Porque eso se hace en un trámite notarial o también en un conservador. ¿Cómo se nos puede explicar cómo es esa obligación que tienen estas autoridades para también hacer el cobro y cómo se paga también? Va a depender si el que vende es el deudor o el que compra es el deudor. Si el que vende es el deudor, se le va a retener parte en las notarías, parte de lo que se va a pagar, y eso se va a depositar automáticamente en la cuenta vista Banco Estado, donde se pagan las pensiones de alimentos. Si el que vende, el que compra, ¿Sí? perdón, el otro es el comprador, no se va a poder hacer el contrato. ¿Por qué? Porque él estaría entregando dinero a otro y ahí el conservador de bienes raíces, el registro civil, antes de proceder a la inscripción, debe verificar si está o no en el registro. Por ende, si no se hizo la retención del dinero y el pago en notaría, no va a poder luego inscribir. Entonces va a estar impedido de liberarse de este bien o de recibir dineros y no pagar una pensión de alimentos. Amalia nos pregunta, ¿ese trámite que hemos hablado de la conversión de pesos a UTM, lo tiene que hacer un abogado o lo puede hacer uno directamente? Cualquier persona directamente en etapa de cobro de pensiones de alimentos, los alimentarios pueden actuar sin representación de abogado o abogada. Ya. Janet nos pregunta, las personas que tienen deudas antiguas, ¿cómo se debe hacer? Porque se habla de tres impagas durante el periodo de la ley, pero entiendo que una vez que la persona ingresa al registro, ingresa por la deuda total de la historia de la pensión de alimentos, no los últimos 3 meses o 5 como hemos dicho. A ver, para ingresar al registro, el requisito de cumplir de las 3 mensualidades continuas o 5 discontinuas son deudas que se hayan producido desde la publicación de la ley en adelante. Pero una vez que ingresa al registro con estas mensualidades, se incluyen todas las anteriores si debía antes de noviembre del 2020. Hay algunos deudores también que parece que están muy atentos al programa, magistrada, ¿ya? Nos preguntan cómo salir del registro en caso de que ingresen, ¿ya? Bueno, es muy bueno que estén atentos porque la única manera de salir del registro es pagando el total de la deuda o
estableciendo un acuerdo con la alimentaria o el alimentario, pero el acuerdo no es cualquier acuerdo, es un acuerdo que debe ser aceptado por la otra parte, aprobado por el juez y debe ser serio y suficiente. Debe dar verosimilitud de que va a pagar en un plazo acotado. Antiguamente se aprobaban acuerdos de 300 cuotas, 400 cuotas. Eso no vale aquí porque tenemos que asegurarnos que ese niño, niña, adolescente reciba lo necesario para poder alimentarse todos los días. Lucy de la Reina nos pregunta qué pasa cuando hay una pensión de alimentos para personas que tienen más de un hijo. Y incluso dice en distintos tribunales o ciudades del país puede haber pensiones para un deudor con muchos hijos. Bueno, cuando se retienen dinero, ya sea de indemnizaciones, de compraventas, se va a prorratear. El tribunal de la causa va a tener que revisar si hay más deudas, porque en el registro van a aparecer todos inscritos. Si hay más inscritos con deuda, va a tener que repartir la deuda entre todos los alimentarios y depositar en las correspondientes. Muy bien. ¿Y eso lo hace el tribunal con la causa más antigua? ¿Es el parte Sí, de hacer el... el tribunal de familia que tiene la causa más antigua le corresponde hacer el prorrateo. Estamos leyendo las consultas que llegan a esta hora de la mañana al Facebook Live del Poder Judicial. Estamos conversando con la jueza Verónica Bimasal, ella es jueza de familia de Osorno. ¿Qué pasa? Wally nos pregunta, ¿qué pasa con las personas que no hay cómo cobrar según las formas que señalan? Es decir, no tiene autos, no tiene inmuebles, no tiene crédito, etcétera. ¿Cómo se le puede cobrar la pensión de alimentos a este tipo de personas? Este es un primer mecanismo que establece nuestro legislador. Sabemos que hay muchos alimentarios que están en la informalidad Sí. y que puede ser más complejo. Y hay una nueva ley que entra a regir en mayo del próximo año que va a permitir buscar en las cuentas corrientes bancarias cualquier movimiento que tenga dineros a favor y se va a poder retener y pagar. También como última opción va a estar la posibilidad de los fondos de capital, perdón, los ahorros previsionales y en esos también cobrar en un porcentaje que autoriza la ley cobrar las deudas de alimentos. Y siguen vigentes todos los demás apremios que ha establecido el legislador. Los apremios siguen vigentes, los tradicionales. Eliana dice, buenos días, el papá de mi hija me debe como 8 millones de pesos, pero él mensualmente paga solo 50.000. No deja de pagar los 50.000, pero la deuda es mucho más grande. Esa persona va a ingresar al registro, me imagino. Claro, en un futuro, si además que la pensión de alimentos al parecer no la reajusta, porque siempre paga 50.000, con ese remanente, como dijimos antes, va a acumular las 5 mensualidades discontinuas y va a entrar al registro con los 8 millones anteriores. Aquí hay una persona que al parecer no lo dice, pero debe trabajar en una entidad financiera, porque dice, nos informaron que tenemos la obligación de revisar el registro para entregar créditos. Significa que si una persona pide un crédito de 8 millones de pesos y debe 4, ¿nosotros le entregaremos 4 solamente como parte del dinero que nos pide? ¿Cómo funcionan los cobros a través de los créditos? A ver. Las entidades financieras están obligadas a revisar el registro. Si existen deudas, ellos tienen que retener, dependiendo del monto de las deudas, el porcentaje que establece la ley. El 50% en su gran mayoría, por ejemplo, en el ejemplo que él pone, si son 8 lo que pide, retienen el 50%, y si eso alcanza a pagar el total de la deuda, pagan el total o la parte que corresponda, y automáticamente la entidad financiera deposita directamente en la cuenta del alimento. Carla nos pregunta, ¿este acuerdo, que el acuerdo que usted nos decía que tiene que ser serio, verosímil, concreto, se puede hacer en forma regular en mediación o tiene que ser a través de una audiencia con un juez o juez? No, es un acuerdo que se puede presentar por escrito a través de oficina judicial virtual, utilizando la clave única que todos tenemos, que implica una firma digital avanzada, y eso permite que el juez lo revise y lo autorice. No se necesita pasar por mediación ni una audiencia. Nos pregunta, el nombre es Carolina, ¿cuándo van a comenzar, se supone, las liquidaciones automáticas? Porque dice que ella tiene pendiente una de octubre que no se le ha dado de resultado finalmente. La automatización empieza este día sábado. Desde este día sábado, las pensiones que se devenguen en las fechas con 19, 20 y de ahí en adelante, empiezan a entrar a esta liquidación mensual automatizada.
siempre que esté calculada en unidades tributarias mensuales la reajustabilidad, y para las pensiones anteriores a noviembre del 2021 que hayan requerido al menos una liquidación o el cambio a UTM. Eso es muy importante. Daniela de Las Condes nos dice, me pagan mensualmente la pensión de alimentos, pero siempre en efectivo. Entiendo que el registro automático solo tiene la interconexión con las cuentas de ahorro del Banco Estado. ¿Qué pasa con lo que se paga de otra forma distinta a la tramitación bancaria? Bueno, aquí lo importante es que el acuerdo, y en general hace muchos años los tribunales establecemos que el pago debe ser en estas cuentas vistas de Banco Estado, que deben ser utilizadas exclusivamente para el pago de las pensiones de alimentos, y lo único que vale, y ahora la ley lo refuerza, es el pago en esas cuentas. Las entregas en efectivo no van a ser válidas y no van a ser contabilizadas como abono a una deuda de pensiones de alimentos. Y como dice Julio, solo se va a liquidar todo lo que entra y sale de las cuentas vistas Banco Estado abiertas por acuerdo. No es la cuenta RUT, eso hay que aclararlo. Es una cuenta vista especialmente abierta para el pago de las pensiones de alimentos. Nos pregunta Francisca, dice, si están pactados pagos directos, por ejemplo, colegio, dividendos, y se acredita el incumplimiento, ¿es posible que ingresen al registro por el no pago de estas obligaciones? Sí, pero esas obligaciones tienen que ser reclamadas. Eso Ya. no se calcula automáticamente, sino que cuando la alimentaria se da cuenta que no está pagado, a través de oficina judicial virtual, debe solicitar la liquidación, haciendo ver y demostrando con los documentos necesarios que no se ha pagado, por ejemplo, el colegio. Es importante decir que a partir de noviembre del 2021 la ley impide establecer pagos en especie. Solo se permite en caso de acuerdo entre las partes en la entrega o el pago de, por ejemplo, un colegio, lo que derive de un contrato financiero, pero no se va a permitir el pago, la entrega de la leche, la entrega de los pañales. Eso no va a poder ser parte de una pensión de alimentos que se establezca desde noviembre del 2021 en adelante. Tenemos dos tareas para las personas que nos están viendo, hacer la conversión a UTM y siempre ocupar la cuenta vista del Banco Estado. Son las obligaciones para poder hacer funcionar esta normativa. Exactamente, son muy importantes para que esto se automatice, sea más rápido. Hemos recibido muchas consultas, las vamos a agrupar, sobre si esta ley incluye o no el retiro de fondos de las AFP de las personas. Entiendo que es otra ley. Si nos pudiera explicar, por favor, cómo funciona la relación entre una ley y la otra. La ley que creó el Registro Nacional de Deudores entra en plena vigencia este sábado. Así es. Pero hubo una ley posterior que se aprobó que entra en vigencia 6 meses después de este sábado, es decir, el 19 de mayo del 2023. Y ahí es una ley que facilita el cobro en los ahorros previsionales de un deudor y en las cuentas corrientes bancarias y otros instrumentos de inversión. ¿Y eso lo determina el tribunal? ¿Son facultades nuevas que tienen los jueces de familia? Exactamente, son facultades de oficio que al existir una deuda, los jueces y juezas de familia vamos a tener que indagar si existen dineros en ahorros, depósitos a plazo, cuentas corrientes, esos dineros retenerlos y una vez retenidos pagar la deuda si la persona se encuentra en el Registro Nacional de Deudores o en general si tiene deuda. Esa ley permite pagar cuando hay un mes, por ejemplo, adeudado. Ya. Daniela dice, el registro se actualiza una vez al mes. Sabemos que aún no comienza, por lo tanto hay una serie de relaciones con otras instituciones que tiene que ir conociéndose y mejorándose en el trayecto, pero ¿hay alguna noción de cada cuánto se actualiza ese registro? A ver, la obligación de los tribunales es liquidar mensualmente y mensualmente enviar esa información al registro civil, que es quien va a mantener actualizado este registro nacional de deudores. Por ende, debería ser mensualmente la actualización. Lo que depende de los tribunales es la liquidación y la actualización del registro depende del registro civil. Perfecto. Pregunta Nirvana Catalán, dice... le dice el susodicho al papá de su hijo. El susodicho dejó de hacer el depósito de 55.000 pesos en marzo del año pasado y mi hijo es estudiante. Quiero hacer un aumento de pensión,
pero nunca se ubica el domicilio. Quería saber cómo se hace esto con la nueva ley. La nueva ley no cambia la forma de notificar una demanda de aumento de pensiones de alimentos, pero ahí es importante que hay que agotar todos los medios que existen para ubicar el domicilio. Pero en el evento que sea imposible de ubicar, existe la posibilidad de notificar por aviso, y eso es muy importante que los abogados y las abogadas ejerzan también esos mecanismos para facilitar una notificación de una demanda. Nos preguntan, ¿cuánto se demora en salir del registro? Si yo hago un trámite, me veo imposibilitado porque estoy en el registro y se paga esa deuda, ¿en qué momento yo voy a estar fuera ya del registro? Pregunta una persona. Como nosotros vamos a hacer la actualización mensual, va a aparecer en la liquidación el pago y en el envío mensual se va a enviar al registro civil. Pero si hay un pago antes de que toque esta liquidación, a través de oficina judicial virtual debe acreditar el pago y el tribunal, proveyendo que debe ser dentro de las 24 o 48 horas, va a enviar al registro civil la orden de eliminación del registro si se ha pagado el total de la deuda. Acordarse que es el monto por el que entró al registro y lo que se acumule después también. Sí. Nos preguntan, frente a la ley de responsabilidad parental, que usted nos explicó que funciona o comienza a regir en 6 meses más, si tienen que pedir la posibilidad de una investigación en sus cuentas bancarias o de oficio el tribunal lo va a hacer cuando determine que hay una deuda impaga. El tribunal puede de oficio hacerlo, no es obligación de los tribunales. La ley establece la facultad de los jueces, por ende, si al revisar su causa ve que no han hecho la petición, conviene hacer el requerimiento a través de oficina judicial virtual. Ya. Pregunta Carlota, si se deudan alimentos provisorios, ¿también ingresan al registro? Sí, todo alimento fijado desde el inicio de una causa es ejecutable y ingresa al Registro Nacional de Deudores si es que no paga. Muy bien. Preguntan si cambia algún tipo esta ley la prescripción de las deudas. Sí, esta ley estableció que, y aclaró que la contabilidad del tiempo para la prescripción de una deuda de alimento en caso de pensiones establecidas para menores de edad se contabiliza desde que cumplen los 18 años. Pero la ley de responsabilidad parental que entra a regir en mayo lo establece desde los 21 años. Por ende, ambas leyes hicieron un cambio. Muy bien. Pregunta una persona, estoy buscándola porque están llegando muchas preguntas magistrales, así que está muy interesante este programa. Aquí está, Angélica. Dice, si un padre dejó de pagar pensión de alimentos a los 18 años, pero el hijo comenzó a estudiar y paga directamente su educación superior, ¿cómo se acredita esta deuda? ¿Cómo se incorpora la pensión de alimentos? Y si entra o no entra al registro. A ver, si no ha habido un cese de la pensión de alimentos, que es una actuación formal, ya sea por sentencia judicial, por acuerdo de mediación o transacción, esa pensión de alimentos continúa vigente y para que entre a este cálculo automatizado debe hacer la solicitud de liquidación o de cambio a UTM y ahí va a entrar a este cálculo automatizado y al cobro. No importa que se esté pagando directamente su educación porque hay una pensión fijada que las cosas se terminan igual como se inicia. Si se inició por un acuerdo, una sentencia judicial, es la misma manera que debe terminar. Muy bien. Estamos terminando ya el Jueces en Línea del día de hoy, son las 10 de la mañana con 26 minutos. La última pregunta, María José Caro dice, en la práctica, para poder llegar a cobrar los dineros desde la AFP, primero sí o sí se deben investigar otros instrumentos financieros como las cuentas corrientes. Sí, la ley establece que primero hay que investigar todos los otros instrumentos financieros, cuentas de ahorros, depósitos a plazo, y luego, si ahí no encontramos lo suficiente para cubrir la deuda, hay que hacer uso de los ahorros previsionales. 10 de la mañana con 27 minutos. Agradecemos a todas las personas que estuvieron en línea esta mañana, a todas las personas que consultaron y todas las, obviamente, usuarios del Poder Judicial que estaban atentas a lo que nos contaba nuestra jueza en línea de hoy. Verónica Bimasal, jueza de familia de Osorno, muchas gracias por haber estado en línea esta mañana. Gracias, Julio, y buenos días a todas y todos. Me despido por mi parte, nos reencontramos mañana en un último capítulo de este ciclo de esta semana de Jueces en Línea con el tema muy trascendente, es el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Dejo a todas y a todos invitados a quedarse en línea ya que viene un video que hace un resumen muy informativo, muy práctico de los alcances de esta normativa. Que estén muy bien, hasta mañana.
Conoce más sobre el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿Qué es el Registro de Deudores de Pensión de Alimentos? Es un registro electrónico cuyo objeto es visibilizar a las y los deudores de pensiones de alimentos y articular diversas medidas legales con el fin de promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimentos. ¿Cuándo un deudor de pensión de alimentos ingresará a este registro? Cuando adeuden total o parcialmente al menos 3 mensualidades consecutivas o 5 discontinuas. ¿Cuáles son las consecuencias para un deudor que figura en este registro? Que la municipalidad no dé curso a su solicitud de licencia de conducir, que el registro civil no dé curso a su solicitud de pasaporte, retención de la devolución de impuestos, retención de hasta un 50% de los fondos de un crédito que pida el deudor por 50 UFs o más. Si el deudor vende un vehículo o inmueble, se puede impedir la inscripción de la compraventa, retención de ciertos beneficios estatales, retención de remuneraciones, honorarios, ciertas pensiones e indemnizaciones por términos de relación laboral, además del embargo de bienes. ¿Cómo se accede a este registro? Será de acceso remoto, gratuito e inmediato para cualquier persona con interés legítimo en la consulta. ¿Cuándo estará vigente el registro? A partir de noviembre del 2022. ¿Por qué la parte demandante debe pedir que la pensión de alimento se cambie a UTM? La ley estableció que las pensiones de alimentos deben fijarse en unidades tributarias mensuales, con el fin de ordenar y unificar los montos y permitir su reajuste automático. ¿Es obligación hacer el trámite para convertir la deuda a UTM? No es obligación, pero como Poder Judicial recomendamos hacer el trámite, ya que tiene 2 ventajas para las usuarias y usuarios. Permite la reajustabilidad automática y porque, al estar estandarizadas, las liquidaciones mensuales podrán realizarse en forma automática. ¿Quiénes y cómo se debe hacer esta solicitud? Para las pensiones de alimentos ordenadas antes del 18 de noviembre de 2021, los y las propias demandantes deben ingresar a tramitefacil.pjud.cl. ¿Qué debe hacer una o un demandante de pensión de alimentos para dar cuenta de una deuda? Nada. Desde ahora, los juzgados de familia actualizarán mensualmente el estado de los pagos de todas las pensiones de alimentos del país e ingresarán cuando corresponda la deuda al registro. ¿Cuál es la función de los juzgados de familia en este registro? Primero que todo, es crear y actualizar un sistema del pago de pensiones de alimentos. Cada tribunal de familia ordenará mensualmente al registro civil que inscriba a la persona deudora en el registro nacional. La resolución y liquidación se notifica a las partes interesadas de manera electrónica y pueden ser objetadas en un plazo de 3 días. Si la persona deudora no objeta o no paga la deuda, es inscrita al registro. ¿Quién está a cargo del registro nacional? El funcionamiento y la administración del registro queda a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. ¿Cuáles serán los datos públicos en el registro? Nombre completo y número de cédula de identidad o documento de identificación. Número de personas alimentarias afectadas. Hijos y o hijas. Monto actualizado de la deuda y cantidad de cuotas adeudadas. Tribunal de familia que fijó la pensión de alimentos. Datos de la cuenta dispuesta para el pago.